Y como estoy con ovejas del Señor, pues quiero compartirles una reflexión que tiene por título Mi libertad. Mi libertad. ¿Qué es la libertad? Yo me fui a ver algunos diccionarios y puedo resumir en dos conceptos. Es la facultad y derecho de las personas para elegir su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y también es la capacidad de la conciencia de una persona para pensar y obrar según sus propios valores y voluntad. En nuestra sociedad están contemplados y definidos en las diferentes leyes que nos rigen los diferentes conceptos de libertad, así como sus límites y alcances, que tratan de evitar los excesos que se convierten en libertinaje. Cada persona en este mundo, según el grado de opresión que sienta que está viviendo, busca su propia forma de libertad, entre los que se encuentran los siguientes ejemplos. Es mi libertad para escoger el sexo que yo quiero, y entonces yo puedo ser esto o puedo ser aquello. Yo tengo la libertad de definir mi condición económica, y entonces yo me alejo de mis padres y ahora yo quiero ser mi jefe. Y entonces empieza a ser un ejercicio de libertad económica que a su buen parecer o su mal parecer debe de ser. Está la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, de prensa, de culto, de asociación, y así puedo enumerar N cantidad de formas de entender lo que es la libertad. A diferencia de esos ejemplos de libertad que la gente común pretende alcanzar y mantener, el creyente descubre en su conversión a Cristo otro panorama diferente acerca de la verdad, así como de la esclavitud. Porque ¿quién está buscando la libertad? Pues quien se siente esclavo de algo. A diferencia de los creyentes, quienes le han entregado su vida a Jesucristo, como vamos a ver un poco más adelante, ellos declinan esa libertad para convertirse en esclavos de Jesucristo. Y ahorita lo vamos a discernir de una manera más clara. Por un lado, descubre que es libre de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna, el creyente, por medio del sacrificio realizado en la cruz por el Señor Jesucristo. Y sabe que no puede de ninguna manera alcanzar alguna forma de libertad del pecado, de la opresión, de todas aquellas cosas que se manejan en el mundo, si no es por medio de esa obra de amor y de intenso dolor en la cruz, para que nosotros que creemos en ello no nos perdiéramos y tuviéramos esa vida eterna. Y por otro lado, también es que la única libertad posible en Cristo, aunque parezca contradictorio, es la que alcanzan aquellos que se convierten en sus esclavos por haber conocido el camino, la verdad y la vida. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Sí? ¿Sí se entiende toda esta serie de conceptos? No me convencen, la verdad. Digo, no es que me convenzan a mí, ojalá y se convenzan ustedes, ¿no? Porque esa es la pretensión de esta reflexión. En este contexto de la libertad de la esclavitud del pecado y de la esclavitud por amor y gratitud, encontramos en el Nuevo Testamento 124 casos de la palabra doulos, que en griego significa esclavo y que significa a su vez en español alguien que pertenece voluntariamente a otro. Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, cuando no conocía del Evangelio, yo me acuerdo que estaba ahí en ese mercado de esclavos y Satanás me tenía sojuzgado y me tenía dominado, porque eso es lo que hizo Adán y Eva hace muchísimos años. Esa fue la gracia que ellos hicieron, y por eso estamos pagando todavía los platos rotos y mucha gente sigue sin conocer la verdad. Y entonces yo estaba en ese mercado de esclavos, sujeto a la voluntad de Satanás, y yo recuerdo así vagamente que los vi a cada uno de ustedes. ¿O hay alguno que no se haya librado de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de Cristo? No se hagan, que yo los vi, ahí estaban.
Ahí estaban en ese mismo mercado de esclavos, sujetos a quién sabe cuántas formas de esclavitud. Yo no sé si el pastor Carlos les ha platicado de esto, pero la Biblia lo dice. ¿Sí o no lo dice? No se me asusten porque todavía no agarro vuelo. Alguien que pertenece voluntariamente a otro, o también es esclavo sin ningún derecho a tener algo. Quien ha leído la historia de lo que significaba la esclavitud en los tiempos antiguos y no tan antiguos, saben perfectamente que los esclavos no tienen derecho a tener absolutamente nada. Aún su voluntad está sujeta a lo que diga su amo o su señor. Y eso es lo que pasaba antes de conocer a Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en los senderos de libertad a la que Dios nos ha llamado, vamos descubriendo que lejos de haber alcanzado una libertad para hacer lo que a mí se me dé la gana, entonces estoy entrando en un terreno donde ahora sé que a quién voy a obedecer, y lo voy a hacer por amor y gratitud por esa libertad que Él me concedió, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Desafortunadamente la mayoría de los versículos, de las versiones modernas de la Biblia, incluida la Reina Valera, traducen erróneamente duolos indistintamente como siervo y esclavo, y son dos cosas diferentes. Y cuando yo escucho a uno que se siente así muy espiritual, dice, siervo del Señor, yo soy un siervo del Señor, y eso no es precisamente la interpretación precisa de la palabra duolos, que es de donde viene el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. Significa esclavo. Y cualquiera que se siente siervo, les tengo malas noticias. Un siervo es uno que trabaja por un salario y que en virtud de su trabajo debe recibir de su amo un salario. Y por ello muchos creyentes despistados o ignorantes asumen que su amo debe retribuirles algo como prosperidad, posición, un título. Uy, los títulos cómo son tan deseables, sobre todo para los varones. Si no es licenciado, entonces ya no es nada. Si no es algo que tenga un título, bueno, y en las líneas de la iglesia, si no es el pastor, o el profeta, o el no sé qué tanto, entonces no es nada. Yo recuerdo en la aviación, trabajé muchos años en la aviación, y yo veía muchos pilotos que andaban caminando por el aeropuerto, y pues traían su uniforme y se sentían, pero acá las chicas naguas, ¿no? Y entonces, cuando se quitaban el uniforme, porque llegábamos a una pernocta, y pues andaban de civiles, se veían muy disminuidos. Les faltaba los perejiles y las gorras y todas esas cosas. Y eso pasa muchas veces en la iglesia, lamentablemente. Si no traen su Biblia y no reciben las caravanas de aquellos que dicen es don fulano de Abraham, y no se diga en el medio de la alabanza, donde está la música, es verdaderamente lamentable cuántos se suben en unos 20 centímetros y ya están muy mareados, porque creen que son superiores a los demás. Aleluyas. Entonces, ese siervo cree que debe de recibir algo de parte de su Señor: prosperidad, posición o título, un seguro de vida contra desempleo. Ahorita decían a misa, he envejecido y no he visto en mi vida a un justo desamparado y que mendigue pan. Pero pues aquellos que hemos perdido nuestro trabajo, ¿qué estaremos olvidados del Señor? ¿O no será que el Señor quiere tratar algo con nosotros al quitarnos nuestra fuente de empleo, para que volteemos a ver quién es el verdadero proveedor de todo lo que nosotros tenemos en casa? Queremos tener ese seguro de accidentes. Aún, aleluya, no le puede pasar nada. Yo no sé qué pasó con Pablo, yo no sé qué le pasó con Timoteo, yo no sé qué pasó con esos que
que tenían debilidades y tenían una vida muy frágil, ¿no? Y la Biblia me recuerda, gástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando yo veo y perdónenme, pero no aclaré una cosa, no voy a mencionar la palabra cristiano, porque un cristiano es alguien que es como Cristo. Y es un honor que alguien venga y te diga, tú eres un verdadero cristiano, porque has dado testimonio de que estás caminando en los caminos del Señor y eres sujeto a Él y eres obediente. Pero que alguien se levante y diga, es que yo soy cristiano, pues solamente cuando vienen los del INEGI y tocan en la puerta y dicen, ¿usted qué fe profesa? Pues sí, cristiano, porque sí, ¿no? Pero que tú digas, es que yo soy cristiano, me parece muy ostentoso y bueno, esa es la manera en que yo tengo de pensar. En el mejor de los casos utilizo el término creyente. Sí, creyentes, porque dicen que hay cristianos carnales. Dicen, no, cristiano es cristiano. No puede haber medios hombres y medias mujeres. O eres hombre o eres mujer. Y si eres cristiano, y si no, pues entonces eres otra cosa. Entonces yo generalmente nunca ocupo la palabra cristiano. En el mejor de los casos, creyente. Demandan un accidente, un seguro contra la enfermedad, o un seguro con eso que implica no morir. ¿Cómo un creyente muriendo? Si el Señor es el que guarda mi vida, yo no me puedo enfermar. No importa que te revientes 4 pozoles a la semana y te revientes ahí todos los tamales de las fiestas en diciembre, a ti no te puede pasar nada, porque tú eres, gloria a Dios, aleluya. Entonces, a mí no me puede pasar eso. Eso me parece que hay que analizarlo. Por lo que alguien que sirve en el ministerio, pensando que Dios lo necesita tanto, pues sin Él la obra no funcionaría igual. Y es mucha la soberbia de creer que tú tienes esa condición de ser hijo de Dios, de ser un discípulo del Señor, de ser parte de la obra, pretendiendo que tú tienes que recibir algo del Señor. Eso es lo que piensan los siervos. Los esclavos no piensan igual. Los esclavos no pueden levantar la mirada al cielo para decir gracias, porque se sienten indignos de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta pasión en esa cruz que llevó a ese Hijo de Dios a perder la vida, entregarla más bien para que nosotros tuviéramos vida. Por el contrario, el esclavo sabe que no tiene derecho a pedirle nada a su Señor, sino que siempre le vivirá agradecido por tan inmenso amor y misericordia inmerecida. Porque es lo que significa la gracia, algo que no merecemos. ¿O alguien cree de ustedes que merece algo? Yo he tenido tiempos de consejería donde esa persona agarra y dice, es que yo soy bueno. Gente creyente, y le digo, ¿y dónde dice que tú eres bueno? La Biblia dice que nada más hay uno bueno. O todavía se levanta y dice, es que yo soy justo. Y yo digo, ¿dónde dices tú que eres justo o eres bueno? Si la Biblia dice que solamente hay uno justo y hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Y cuando alguien se levanta y dice, es que yo soy bueno, pues está medio trepanado del cerebro o vive en una iglesia que dan unas doctrinas muy chafas o muy erróneas, ¿no? El esclavo no tiene derecho a nada. El esclavo vive eternamente agradecido a Dios y siempre va a estar dispuesto a que se le dé ese honor de venir a presentarse confiadamente al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Y se siente con esa confianza porque aparte de ser discípulos, de ser siervos o esclavos, tenemos una condición que ahorita vamos a ver, de ser llamados hijos de Dios. Y yo pregunto si alguno de los hijos de Carlos se siente inmerecedores de acercarse a su papá para decirle, oye papá, yo veo cómo tienen y eso me encanta de Carlos, de esa actitud paternal que tiene, que sus hijos tienen esa cercanía con él y sirven en el Evangelio y están ahí metidos en la obra que Dios le ha encomendado a su padre.
por el honor de darle un lugar de privilegio dentro del cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es su iglesia. ¿O esta es tu iglesia, Carlos? No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Amén. Es donde se reúnen hombres y mujeres que saben que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí se está moviendo el Espíritu de Dios y nos trae libertad, y nos trae discernimiento, y nos trae esa condición de sabernos aceptos a los ojos de Dios por ser sus hijos y por permitirle sentarse a sus pies para ser instruido como sus discípulos. Esta es una iglesia muy activa. Yo le doy gracias a Dios por esas iglesias que tienen esa vocación de estar instruyendo, de estar enseñando, pero también de estar sirviendo en la obra. Porque camarón que se duerme, dice Mentirías 3:21, se lo lleva el mundo. Y cuando viene ese mover del Espíritu y pone el querer como el hacer, lo que es su buena voluntad, entonces vemos iglesias verdaderamente maravillosas. Y no estoy en la hora de los guayabazos, es lo que todavía no llego, es la evidencia del mover del Espíritu de Dios, y con esa libertad con la que se mueve, porque ustedes le dan libertad. Vamos por favor a Juan 8, versículos 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a ver qué nos habla el Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los creyentes de su iglesia Vida. ¿Sí? Ahí dice otra cosa, pero la Biblia es Dios hablándome a mí. Y yo estoy seguro que es Dios hablándole a esta iglesia Vida, porque Él tiene esta palabra para ustedes. Dijo entonces Jesús a los creyentes de su iglesia Vida, que habían creído en Él. ¿Sí? Amén. ¿O creen en el pastor? Cristo. ¿A quién creen ustedes? O sea, Jesús no, y a la palabra de Dios. Y dice, si ustedes permanecen en mi palabra, esa es una condicionante. Nada de que yo ya le entregué mi vida a Cristo y yo ya soy libre y gloria a Dios, aleluya, y nos vemos. Es una cuestión de permanencia. Y permanencia por vocación, por discernimiento. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y cuando dice verdaderamente es porque hay quienes no lo son. Si no, no tendrían la razón de decir esto en la Escritura. Está diciendo verdaderamente mis discípulos, y no hay ni uno aquí que pueda levantarse y decir es que yo soy el maestro. No hay uno aquí que tenga ese temor reverente al Señor de levantarse y decir es que yo soy el profeta, o yo soy don Juan Camaney. Esto es un asunto de humildad, de reconocer que el Señor Dios Todopoderoso tiene ese amor en que inclina su cetro en favor de algunos de nosotros y nos dice, tú ven y ponte a mis pies para aprender lo que te quiero enseñar. Dice en el 32, después de que hagas esto, de que permanezcas en su palabra y que seas verdaderamente su discípulo, entonces aquí la palabra ahí es en añadidura, y conocerás la verdad. ¿Cuál verdad? Estaba Jesús con Pilato y Pilato le hace una pregunta filosófica, ¿y cuál es la verdad? La gente anda buscando la verdad y la encuentra en una maceta, la encuentra en los astros, la encuentra en no sé qué tantos lugares tan lejanos a la verdad, porque esta es la verdad, Jesucristo. Y dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿Para que hagas tu voluntad? ¿Para que hagas lo que a ti se te pegue la gana?
No, serás libre de esa opresión, de esa esclavitud en la que antes estábamos los que entendemos esto, del pecado y de las tinieblas. Y la verdad te hará libre. Y dice en el 36, así que si el Hijo te libertare, está hablando de Jesucristo, serás verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque hay conceptos de que se sienten libres cuando en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque no guardan las Escrituras, porque no son verdaderamente discípulos del Señor, y entonces pues ellos tienen otro destino. Para el ser humano que no es esclavo de Jesucristo, permanece por tanto como esclavo de Satanás, y esa esclavitud significa degradación, dolor, miseria, opresión y muerte espiritual, aunque engañosamente piense que está viviendo los tipos de libertad que son legales, pero no por eso son inmorales. La libertad de disponer, si yo soy mujer embarazada, de mi vientre para poder abortar, porque es mi cuerpo. Entonces yo me voy a la Ciudad de México y encuentro que allí hay 20,000 hospitales donde puede llegar mi esposa, mi hija o mi amiga y puede abortar y nadie le va a decir nada. Pero cuánto dolor, bien identificado, bien reconocido, de mujeres que han abortado, que viven en un dolor permanente y su vida no puede ser verdaderamente libre hasta que encuentra a Jesucristo. Es terrible, eso no lo dice Satanás, eso no lo dice el mundo, que cuando una mujer aborta aparentemente está haciendo lo que creyó que era lo correcto porque tenía libertad, y hay leyes que permiten que esto suceda. Para cambiar de género, yo un día me despierto y digo, no, pues yo sé que estoy haciendo un cuerpo de hombre, yo me siento que soy un delfín o un caballo o a lo mejor una mujer, y hay leyes en el mundo que aceptan que esa persona que dice yo no soy lo que ustedes están viendo ahora, yo soy esto, pues que sea, y que pueda votar como tal y que pueda trabajar como tal. Esa legislación que se está dando en muchos países y en México no está siendo la excepción, de que se impida que las Biblias entren en los lugares de estudio, en los lugares donde se enseña a los jóvenes y a los niños, entre otras cosas, a conocer a Dios. Y entonces el mundo ha quitado las Biblias de las escuelas y de los trabajos. ¿Y qué es lo que entra en lugar de eso? Pues entra el pecado. O sea, o uno o lo otro, no pueden estar los dos al mismo tiempo conviviendo, porque es un amaciato que Dios no permite. O eres sí o eres no, porque todo lo que más procede no falta pecado en ello. Y entonces sacaron las Biblias de los centros de trabajo y es legal. O la otra, para poderse drogar en la vía pública. Hace poco salió una noticia en Toronto donde la gente ya puede ir a una tienda y comprarse su dotación de droga y puede andar en la calle como si nada, y es legal, nadie le va a decir nada, como si eso fuera motivo de orgullo, de satisfacción, tener leyes tan liberales, tan avanzadas para llevar a cabo todas estas cosas, o para ejercer su sexualidad sin límites, y cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana, y eso es lo que el mundo está diciendo, y eso es lo que piensan muchos siervos en la iglesia. El mundo se ha metido tanto en las entrañas de la iglesia que ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y les dicen retrógradas y les dicen quién sabe cuántas cosas, pero la palabra tiene el poder para defender su propia realidad. Así como hemos reconocido nuestra libertad de la esclavitud del pecado, debemos recordar que voluntariamente también hemos venido a rendir nuestro corazón al único Rey de Reyes y soberano Dios, para entender siempre que ya no somos libres para hacer nuestra voluntad, pues hemos sido comprados, hemos sido adquiridos
para pertenecer a Cristo como esclavos. Y cuando yo vea en las Escrituras, en el libro de Génesis, cómo Dios creó todo lo visible y lo que no vemos, y veo en el vientre de una mujer embarazada cómo se está forjando una vida allí, y cómo se están entrelazando todos los órganos y se está formando ese cuerpo que al llegar a los 9 meses, en el mejor de los casos, resulta que vino un ser nuevo, donde el papá y la mamá no tuvieron absolutamente nada que ver más que en ese momento de intimidad. El Señor se encargó de todo. Y hay algunos hombres que dicen, miren los hijos que yo traigo, miren qué guapos son, o qué muchachas tan bonitas. Y eso es una mentira del tamaño del mundo. Los hombres y las mujeres no hacen otra cosa más que recibir la bendición de Dios de poder gestar una vida nueva. Y debemos reconocer y entender que ya no somos libres para hacer nuestra voluntad. Pero además de esto, debemos recordar también lo que dice Gálatas 4, del 5 al 7. Yo voy a parafrasear, pero si quieren irse a Gálatas 4, del 5 al 7, dice que hemos sido adoptados como hijos. El pueblo de Israel es el pueblo natural de Dios. Pero el pueblo de Israel fue usado para que los que no éramos pueblo de Israel tuviéramos la oportunidad de ser injertados en esa vid de la cual Él pudiera ser también nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos sido adoptados como hijos, y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo, y participantes de la herencia de la vida eterna, que es un tesoro mayor que todas las libertades que el mundo aspira a conquistar, mientras que aquellos que viven bajo la esclavitud del pecado solo están heredando mentira, muerte espiritual y una eternidad en el infierno sin Cristo. Eso es lo más terrible. En este contexto de ser libres, discípulos, esclavos e hijos, tenemos 4 instrucciones que debemos considerar para no ser hallados malos administradores de los dones y virtudes que Dios dispuso invertir en cada uno de nosotros de manera particular. Y vamos por favor a 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. El próximo mes de enero, en el Grupo Amor, vamos a tener nuestro Congreso de Varones. Y cada vez que tenemos un congreso, Dios nos da un versículo y una palabra clave en la cual nos vamos a identificar en este tiempo. Y este es 1 Corintios 16:13. Y nos da 4 instrucciones. Sea que te quieras ver como hijo, como esclavo, como te quieras ver, estás dentro de un cuerpo en Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de ejercer esos dones y cualidades. Y nos dice la primera, velen, o sea, pongan atención, cuida tu salvación con temor y con temblor. Piensa que lo que sucedió en esa cruz no fue algo social o algo que pues sí, qué padre y qué bueno ese hombre que entregó su vida por mí, sino que fue terrible lo que hizo allí. Y Él te dice, vela, está atento, ve qué está pasando con tus hijos, qué pasa con tu esposa, por qué está actuando así, pon atención a tu esposo porque algo está sucediendo con él y tú eres la ayuda idónea. Y Dios te dice, vela. Y luego miren la segunda y dice, estén firmes en la fe. Firmes. Las 4 son instrucciones que tienen tintes militares, porque somos un ejército que Dios ha constituido para ir y vencer el poder de las tinieblas. Dios nos usa a cada uno de nosotros para ir con la palabra
y derribar todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y no tienes que salir en una campaña allí a donde van a ir hoy en la tarde con tu solo testimonio. Y luego dice, pórtense varonilmente. La carta está escrita a la iglesia en Corinto. Y aquí dice varonilmente, pero la iglesia está constituida como mujeres y como varones. Y las mujeres también necesitan tener esa identidad de que se comporten como mujeres, como le está diciendo a los varones, compórtense como varones. Yo veo muchos chillones en la iglesia, veo muchos que se andan quejando y ay, pobre de mí, y es que mi vieja, y es que mi marido, y ¿qué es lo que estábamos cantando en este momento? Dios es el Dios de los imposibles. Aleluya. Donde no se puede levantar un hombre para hacer lo que debe hacer con su esposa, Dios le da la libertad y le da la autoridad para hacerlo. Por eso le dio esa condición de ser esposo o esposa, y también como padres. Pórtense como el ejemplo que fue constituido en las Escrituras, que es Cristo. Podríamos decir, pórtense como Cristo. Seas hombre o seas mujer, pórtate como Cristo. Sé obediente al testimonio que el Señor nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo, esfuércense. Esfuércense. Es importante entender que el esfuerzo que debamos realizar muchas veces va contra nuestra propia naturaleza carnal, porque todos tenemos esa conciencia carnal, y la carne viene y te dice, ¿cómo no? Poco veneno no mata, nomás tantito. Pues ¿qué? Pues no te lo mereces, ¿a poco tú no trabajaste? ¿A poco tú no puedes ir? Y es esa condición donde son esos choques ahí brutales entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y la Biblia te dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la fe. Hay tantos creyentes que están viviendo en la esclavitud de su vieja manera de vivir, ya que no han atendido la instrucción dicha en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Necesitamos vivir en una renovación constante. Yo no soy el mismo hombre de hace 33 años que le entregué mi vida a Cristo. Yo no soy el mismo padre ni soy el mismo esposo, porque Dios me va llevando de etapa en etapa a tener una visión más completa, más madura de lo que es lo que Dios quiere que yo sea. Y en lugar de eso, constantemente se rebelan contra su Señor y sus mandamientos, se quejan de Él. Dios no me oye, Dios no me ama, y tantas sandeces que dicen por ahí. Ay, es que Dios no... Y yo veo a esos creyentes cuando están orando, y perdónenme si estoy pisando talones, pero yo sé que aquí no pasa. Yo estoy hablando del Grupo Amor, allá yo lo escucho, aquí a lo mejor todos son una belleza de creyentes, pero a cada rato le están dando la obediencia al Señor. Señor, cambia a mi hijo. Señor, dame trabajo. Dios, dame salud. Y ahí está el otro como mesero con su filipina y su mantelito aquí en la mesa 5, en el Grupo Vida no, Grupo Amor. Y les damos órdenes al Señor, al soberano Rey, Señor de señores. Le estamos dando casi órdenes de que, porque yo quiero que me cambies esto, yo quiero que cambies a mi marido. Ya no aguanto al... Ustedes saben lo que estoy hablando. No se hagan, porque no se hagan. Aleluya. Y entonces se aferran al estilo de sus vidas pasadas, porque Dios no los escuchó, porque Dios no les obedeció. Y entonces dicen, no, pues no, yo no, así no, yo así no juego. Y entonces se van otra vez como el perro a su vómito y dan marcha atrás, habiendo conocido la gloria del Señor. Y los hay. Tengo 33 años de estar viendo dolorosas experiencias de hombres que sirvieron en el Evangelio, que dieron ese testimonio que Dios había cambiado sus vidas, y porque no se les dio como ellos querían, todo lo demás ya no tiene sentido. En Hechos 2, 37 y 38, después de haber escuchado lo que escucharon en ese momento, los que habían escuchado a Pedro hablar ese primer discurso, vino una pregunta
Y dice en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Carlos el pastor. ¿Sí me aceptan la traducción? Sí, aquí el pastor es Carlos, ¿no? Y entonces van y le dicen a Carlos y a los discípulos y condiscípulos de la iglesia, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Y viene la respuesta de parte del Señor y les dice, arrepiéntanse. Quienes estén viviendo en esa forma de libertad que no es la bíblica, la Biblia nos dice, arrepiéntete. O sea, deja de estar pensando, si es que piensas de esa manera. Da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, donde Dios te quiera dirigir, pero deja de estar haciendo eso que no te está dando vida en abundancia. ¿De qué nos debemos de arrepentir? Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor. ¿Cuál amor? El amor ágape. Ese amor con el que Cristo nos amó. Ese amor con el que el Padre nos amó. Ese amor con el que el Espíritu Santo nos está amando y da testimonios cada mañana de que hay misericordia sobre el reino de Dios. ¿De qué me debo de arrepentir? De pensar que puedes hacer algo separado de tu Señor. Cristo dice, porque separados de mí nada podrán hacer. Y hay algunos que andan despistados creyendo que van a lograr algo sin estar metidos en la presencia de Dios, sin estar metidos en su estudio de la palabra, sin congregarse, sin estar orando. ¿De qué se deben de arrepentir? De poner su confianza en algo o alguien más que no sea nuestro Señor, cayendo en idolatría. ¿Cuántas ovejas ponen su mirada en el pastor creyendo que el pastor es el que les va a resolver todas sus cosas? Y vienen y claman y le dicen, y pastor, ora por mí, y pastor, yo te pido que ores por mí esto y por mí lo otro. Y yo veo al pastor con la lista como si fuera del súper. ¿Y ahora por quién? Pues ya me dijeron, y estoy apuntando. Yo llegué un tiempo a eso. A cada rato venían y me soltaban todo el costal y me decían, ora porque, sí, bueno, yo soy bueno, yo soy un adorador, yo soy un hombre que ora. Y entonces un día me di cuenta que tenía una lista. Cuando veía que los otros andaban como... Ya me dejé mi bronca al pastor, entonces yo ya me voy tranquilo. El que ore porque él está más cerca del Señor. Y así lo han dicho, es que tú estás más cerca del Señor. Si supieran que yo también soy carne, de estar utilizando los recursos económicos y materiales con los que Dios les ha proveído para estarlos gastándolos en aquello que no tiene libertad, pues nada es nuestro, todo es de Él. Y ahora que se están recibiendo las aguinaldos y los fondos de ahora sí, vieja, tenemos para chillar y vámonos y a gastar y ya pasó el Buen Fin, bueno, pues vamos a gastar en otra cosa. Y llega enero y ahí andan miserablemente tocando puertas y pidiendo y esclavizándose a los 12 o 24 o no sé cuántos minutos sin intereses que se vuelven una eternidad y están disponiendo de un dinero que no es suyo. Somos esclavos y el Señor dice, quiero que tengas este trabajo y cuídalo y da testimonio de que yo soy el que te doy este trabajo y te estoy dando la salud para que te vayas a trabajar. Y quiero que estés invirtiendo ese dinero en donde yo te diga que lo inviertes, no donde tú quieres. Y de eso nos debemos de arrepentir muchos, de estar pidiendo prestado y somos deudores a nuestros acreedores en lugar de ser deudores a nuestro Señor. De estar maltratando los tesoros familiares con los que contamos. Mujeres que no respetan a sus maridos y maridos que no aman a sus mujeres, como dice la Escritura, y se justifican diciendo, pues ¿quién va a amar y se ven como si ellos fueran los buenos, ¿no? No honran a sus padres, no aman a sus hijos con amor de padres, ¿no? De estar descuidando tu salvación por estar viendo cosas que no debes de ver, por estar escuchando cosas que no debes de escuchar, y permites que esas corrientes del mundo te arrastren y te lleven a ver lo que no debías de haber visto nunca. Digo, ninguno de nosotros está saliendo del vientre de nuestra madre ahorita, ya tenemos camino andado,
Y todos tenemos algo de qué sentirnos verdaderamente agradecidos a Dios de por qué nos sacó de ese mundo en el que andábamos. Pero no estamos cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. De estar involucrado en murmuraciones y desobediencia en contra de las autoridades establecidas por Dios. Y no faltan los murmullos por ahí en contra del pastor. Porque es fácil, pues él es la figura, él es el que está al frente. Y claro, por supuesto, tiene esa condición de ser hombre sujeto a pasiones como lo era Elías. Y no hay ni uno bueno ni uno solo, y puede cometer errores, pero yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque tiene consiervos que aman a su pastor y lo protegen y lo honran, porque es la autoridad establecida por Dios para que ustedes hagan eso, que él se sienta verdaderamente cobijado y se sienta honrado, no porque se lo merezca, sino porque Dios lo puso ahí, y ahí es donde Dios quiere que estén. Vamos a terminar en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 17, por favor. 1 de Pedro 2, versículos del 15 al 17. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y nada más hay una que pese, la voluntad de Dios. Porque si pesa más tu voluntad que la de Dios, entonces Dios te dice, ¿de veras quieres eso? Atente a las consecuencias. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y de estos los hay dentro y fuera de las iglesias, hombres y mujeres insensatos. Pero esa forma de ser, haciendo la voluntad de Dios, y que hagas el bien que Dios demanda que tú hagas, entonces hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y te dice como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y termina el 17 con estas 4 instrucciones. Honra a todos. Dice en otra parte de la Escritura, como superiores a ti mismo. Piensa en los demás como alguien que es superior a ti mismo. Ama a los hermanos. Y esto incluye a los de tu casa y los de fuera de tu casa. Los que están en el cuerpo de Cristo. Dios te dice que los ames. Y dice, teme a Dios. Teme a Dios. No te levantes acá. Y hay gente que maldice a Dios. He oído gente que maldice a Dios porque se siente justificado por la condición en la que se encuentra. Y la Biblia te dice que temas a Dios. Es un temor reverente a fallarle a Él, de usar tu boca, usar tus ojos, usar cualquier cosa que pueda ofenderlo a Él. Y dice, honra al rey. Y aquí el rey se establece como que es alguien que está en autoridad. Y tú tienes una autoridad en esta iglesia que se llama Juan Carlos Valencia. No es un asunto de la rocola donde le eches una moneda y ahora quiero al pastor fulano de tal, y no, me gustaría más al pastor perengano de tal. Dios ha establecido este pastorado y es un hombre que teme a Dios, que ama a Dios y que sirve a Dios, y no quiero hacer la hora de los guayabazos. Así decían ahí los del defectuoso. Es porque Dios demanda de ti eso. Honres a tu presidente. ¿Cuánto no se ha hablado del que se fue y del que está? Como si tuviéramos la libertad de unirnos a todas esas murmuraciones y esos chistoretes que son verdaderamente inaceptables. De nuestro gobernador, yo no soy ni del PAN, ni del PRI, ni de nada de esto. Yo solo sé que la Biblia dice que yo honre a mis autoridades y que esté sujeto a ellos, a tus padres. Es más, la Biblia dice que nos sometemos los unos a los otros, y ahí están los esposos con las esposas. Y yo creo que ya es tiempo de pararle, porque creo que ya es hora de pararle. Vamos a orar, por favor. Inclinen sus rostros. Inclinen sus rostros para que nada les estorbe. Padre, yo quiero agradecerte por esta mañana gloriosa en la que nos has permitido poder bajar de nuestra cama
y dirigir nuestros pasos al único lugar donde tú querías que estuviéramos en este tiempo. Sabemos que son tiempos peligrosos, Padre. Sabemos que son tiempos donde algunos apostatarán de ti. Pero tú estás llamando a esta iglesia a ser una iglesia limpia, que sea una iglesia que está siendo purificada permanentemente por las Escrituras, y que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo ha sido suficiente para que tengamos esa vida y esa vida en abundancia. Bendigo esta congregación, bendigo el pastorado, Señor, bendigo la obra que haces en ellos y a través de ellos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.